A ir al móvil con Mercedes Mora para escuchar, lógicamente, algo que no resulta solamente interesante por el valor del testimonio, sino también la utilidad de que cuente lo que va a contar quien te acompaña, Mercedes. La sumamos también a Fernanda, que es mamá de Santiago, para conocer más su historia, para entender qué es lo que está pasando, porque realmente no tiene explicación. Ellos denuncian un abuso, denuncian al padre de Santiago, que lo somete durante años, no solo a él, sino también a sus hermanos, que ejerce violencia física también con Fernanda. La justicia les cree, los apoya, da una sentencia en el 2014, pero decíamos recién, es una sentencia en realidad a los papeles, porque a los hechos esto ha seguido igual, incluso es hasta más violento, porque ellos viven con miedo, y no es para menos, porque los separa un alambrado nada más, viven en el barrio que es lindero, y se lo cruzan, y lo ven pasear, lo ven caminando. ¿Cómo pueden seguir así? ¿Con qué seguridad? ¿Qué justicia hubo para ellos? Absolutamente ninguna. Es un poco lo que sentiste, Santiago, y por eso terminaste tomando la decisión de hacerlo público, dejar esto escrito en redes sociales, para ver si aunque sea una condena social, imagino. Sí, la verdad que, bueno, como dijimos, en 2014 él fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, de los cuales, vos si me preguntás, en 2010 cómo eran las cosas y después de su sentencia, yo te digo que nada ha cambiado. Él sigue estando libre. Mi hermano la semana pasada fue al gimnasio y volvió llorando con un ataque de pánico, casi con taquicárdico, con que se lo había cruzado y lo miraba y le sonreía y estaba mientras él estaba haciendo gimnasia y se tuvo que ir. O sea, él tuvo que dejar su lugar de actividad porque vino él, y hay una orden de restricción de acercamiento de 500 metros, la cual tampoco la cumple. Entonces sí, es lo que decís vos. Para nosotros la condena penal no existe, por eso nos hicimos un poco fuertes los tres y decidimos hacerlo público, como para ver si la condena social puede llegar a lograr que nos dejen vivir un poco más tranquilos y que que podamos vivir bien, que podamos vivir en paz. Yo sé que es duro volver hacia atrás, pero para entender nosotros un poco mejor cómo comienza esta historia, te voy a tener que preguntar cuándo es que empieza, cuándo deciden, toman esta decisión de ir a la justicia, cómo empiezan a enterarse entre ustedes de estas situaciones de abuso. No, a ver, lo que vos preguntás si es desde cuándo es toda esta historia, es desde siempre, desde el minuto uno en el que nací, ya hubo violencia. De eso mi mamá es testigo, yo obviamente no tengo recuerdo, pero desde el minuto uno siempre fue violencia, siempre hubo abuso, y todo lo que es causa judicial comenzó cuando nos enteramos del abuso de Catalina, que ahí fue cuando mi mamá decidió llevar todo esto a la justicia. O sea, fue con el abuso de mi hermana que comenzó todo. En las visitas hacía cuando nosotros lo visitábamos a él en su casa, porque ellos estaban separados en ese entonces, ahí se cometían los abusos. Ustedes estaban separados, él exigía que se cumpla el régimen de visita, porque no había manera, los chicos no querían ir, pero él exigía que vayan a la casa. ¿Qué te hace sospechar a vos que estaba pasando algo raro con Catalina, con tu hija? Primero, como mamá, uno no es consciente ni tampoco quiere serlo de las cosas que empieza a sentir, a escuchar, a ver en los chicos, ¿no? Catalina era una bebé de 10 meses cuando empieza a tener pernocte en la casa del papá, y no por un día, sino por 4 días. El régimen era mayoritario de días para el papá. Y empezó a tener indicios que yo me daba cuenta, bueno, en las situaciones de cambiarle un pañal, de despertarse llorando a la noche, desconsolada, buscando a su papá y verme a mí y llorar peor y no querer que yo la toque, y en un momento de desesperación me hacía sacarle el pañal, agarraba la mano mía, la llevaba hacia su zona, detalles. Sí, sí, sí. Y bueno, la nena misma verbalizó a los 3 años, esto fue a los 12 meses, a los 3 años verbalizó también otra situación que a mí me llamó la atención, sospeché, siempre consulté con el asesoramiento de los dedicados a minoridad. Las asesoras de menores me decían que era normal, que no pasaba nada,
Los abogados me decían, no, Fernanda, quédate tranquila, vos seguí observando, a ver qué pasa. Bueno, así empezó a pasar el tiempo. Cada vez que había un cambio de pañales era sospechoso más todavía. Y bueno, después empezaron a venir golpeados, llorando, con chichones en la cabeza, con infecciones urinarias, con necesidad de colocarse medicamentos. Bueno, yo siempre lo consulté con los pediatras que estaban con ellos, los medicaban, después se dieron cuenta que ya los parásitos no eran, y bueno, fueron creciendo los signos indirectos de lo que podría llegar a haber sido después, que después uno ataca a vos, era el abuso, ¿no? Ellos venían muy violentos de la casa del papá, me rompían toda la casa, me pegaban a mí, pero bueno, con mucha bronca, no se la podían agarrar en el lugar donde habían estado y la volcaban en casa. Y saber que había que volver, ¿no? Porque él exigía que vuelvan. Claro, sí, o sea, nosotros ya llegó un punto que no queríamos estar más con él, sin embargo él siempre intentó comprarnos de cierto modo, él nos regalaba de todo, nos hacía regalos con la condición de que estemos con él en su casa, y no, llegó un punto que ya era tal el sufrimiento que no, ni yo ni mis hermanos queríamos volver, y sin embargo él nos obligaba, y si no íbamos, él denunciaba que mi mamá no cumplía el régimen, exactamente. Sí, nosotros, como dice ella, nos descargamos toda la violencia en nuestro hogar, que era con el que vive mi mamá. Lo terrible era que yo no podía estar presente, o sea, no podía ayudarlos. Era desesperante. Yo los he ido a buscar a las 12 de la noche a la puerta de la casa, y los tres con las manos prendidas en el vidrio, llorando, queriendo venir conmigo, y él diciéndome, así me hacía. Y me tenía que ir sin los chicos. Él me los tenía que dar a las 9 de la noche y eran las 12, y yo esperando que no me los traía. Alguna vez he ido a buscarlos y ya no estaban en la casa, se habían ido de paseo a otra provincia. Terrible, la verdad que muy desesperante para mí como mamá. Uno de esos episodios de infecciones urinarias de Catalina, que necesitaba yo tomarle una muestra para un cultivo y ver qué antibiótico le era indicado. Tenía 40 grados de fiebre, yo la tenía en situación para tomarle la muestra, y se la llevó así como estaba, desnuda. Era muy chiquitita, tenía 2 años, y no solo eso, sino que bueno, se la llevó, no tuve contacto en todo el fin de semana, la chica con 40 grados de fiebre, una nena chiquita, con el riesgo que eso implica, y me la devolvió con un antibiótico, sádicamente, un amoxidal podrido, y me dijo, toma, acá está el antibiótico que le estuve dando. Esto me lo entregó el lunes a la nena con el antibiótico en mano, un antibiótico podrido a propósito. Entonces eso me desesperaba más y yo no podía hacer nada, y la verdad es que las veces que fui al juzgado suspendí mi trabajo y dediqué tiempo para eso en vano. Bueno, hay 1000 historias en 15 años, ¿no? Yo me separé cuando Catalina estaba en mi panza todavía. Me faltaba un mes para tener a Cata. Hola, Fernando, Eduardo, Santiago, perdón. Recién. Ahora sí, quería charlar un poquito Hola. también con ellos. ¿Cómo les va? Sí, ¿qué tal? El hecho de que ustedes estén hoy ¿Qué tal? haciendo ¿Cómo andan? Buenas esta tardes. denuncia, ¿cómo andan? Esta denuncia pública, digo, con todo lo que implica, ¿no? Porque están denunciando a tu exmarido, a tu papá, en tu caso Santiago, es algo muy, pero muy fuerte. Digo, esto indica que, bueno, ha fallado la justicia, porque ustedes recorrieron el camino que uno tiene que recorrer, ¿no? De hacer la denuncia donde hay que hacerla. Más allá de que haya costado, porque siempre lleva un tiempo tomar esta decisión, lo venimos hablando, eso es muy complicado. Ahora, ¿cómo se siente esto, no? ¿Qué sentimientos te despierta tener que estar frente a una cámara denunciando a tu papá porque todo el sistema judicial viene fallando? No, bueno, claro, eso también quería recalcar en algún momento, que nosotros sinceramente no queremos que nos vean como pobres pibes o lo que fuera. Queremos que nos vean como una familia que la justicia fue muy lenta y muy fraudulenta, porque hay también 1000 historias, como dice mi mamá, en 15 años de la justicia, de coimas, de miradas, vistas gordas, de todo, hubo de todo. Queremos
dar a conocer que somos una familia que a pesar de eso la luchó y nunca bajamos los brazos. Y justamente con todo este tema judicial de que sí, fue demasiado lento, no queremos dar el mensaje de que sí se puede, que nunca hay que bajar los brazos obviamente, pero que la justicia se ponga las pilas, porque en nuestra situación debe haber varias familias padeciendo lo mismo, y dar el mensaje que es difícil, pero se puede, pero que la justicia también aporte, porque en este caso nunca nos sentimos amparados por la justicia. Yo he hablado con psicólogos, hasta tengo, sinceramente, una vez una jueza, no recuerdo el nombre de la jueza, pero una jueza del juzgado de Quilmes, de familia, me citó en su despacho, solo a mí, extrajudicialmente, y me quiso convencer de que mi padre era un buen hombre. Me dijo, bueno, contame, yo le conté y me decía, no, ¿a vos te parece esto? Él no hace esas cosas, mi papá también era así de malo, y yo le contaba todo lo que estamos contando ahora, que me pegaba, a mi hermano le metía la cabeza en el inodoro, rompió la puerta de mi casa una vez yo estaba durmiendo con un amiguito, entró, me sacó en pijama y me llevó a su casa. O sea, esas cosas no las hace un padre que es enojón, digamos. Eso lo hace un violento, un psicópata, un sádico. Sí, un maltratador, como es el caso, ¿no? Gracias, Santiago, por estos minutos que nos estás dando. Está aquí en nuestros estudios el doctor Juan Pablo Gallego, y la verdad que lo que acabas de contar es increíble, ¿no? Esto resume muchas cosas. ¿Cómo podemos explicar que una jueza le hable de esa manera y extrajudicialmente a alguien que está teniendo el valor de denunciar? A ver, Juan Pablo. Es impresionante el valor de Santi, bueno, el valor que ha tenido de toda Fernanda, la familia, ¿no? Y yo los conocí cuando atravesaban este proceso donde la justicia no solo no los escuchaba, sino que les pasaban cosas como estas. O sea, los querían convencer de que retrocedieran, de que no denuncien, de que vayan con su padre. Es decir, a donde iban a pedir respuestas, lo que le daban era decir, no, tu padre es buenísimo, tu mamá puede ser que esté loca. Fue una cosa, el proceso que pasaron. Y puntualizo en Santi, a quien lo conozco cuando logramos intervenir y llevar la causa realmente a proceso oral. Y Santi ni siquiera tenía obligación de declarar, y juzgaban los hechos de sus hermanos. Y Santi un día se me planta y dice, yo quiero declarar en el juicio. Y ha tenido un valor el mismo que tiene ahora, y me pareció muy interesante lo que dice ahora. Él no está hablando para dar lástima, porque es cierto, esta familia, con todo lo que pasó, logró el resultado, es decir, se logró una condena, y lo que ahora quieren es que la justicia no se haga la distraída, y ahora que esa condena llegó a la firmeza que tiene que tener, no se puede seguir demorando días con esa persona suelta amenazándolos, y esto es el valor de ellos. ¿Cuándo va a estar detenido? Yo espero que muy pocas horas, Eduardo, porque legalmente corresponde, y en este caso, acá es cuando se conjuga, creo, el trabajo judicial con el valor de una víctima. Lo que hizo Santi, que me sorprendió a mí mismo, creo que sorprendió a su mamá, creo que va a ser un elemento que hoy nos pone una alerta para que un sistema judicial donde se logró lo que había que lograr, ahora dé el punto final, porque no se trata de una persona condenada que está libre meramente, está libre molestando y acosando a sus víctimas. Claro. Así que esperamos que en estos días podamos tener una novedad con esto. Juan Pablo, Santi, Fernando, también les digo, vamos a aprovechar que tenemos al doctor Harry Campos Cervera, que es médico psiquiatra y psicólogo, para que analice un poco esta situación. El abuso intrafamiliar se da en muchos más casos de los que queremos creer, lamentablemente. El abuso más frecuente es el intrafamiliar, precisamente. Es decir, creo que alrededor del 80% del abuso ocurre con familiares directos. Entonces, esto es muy frecuente. ¿Qué ocurre? En general, los abusadores son personas que no hacen una discriminación con el otro y piensan que son su propiedad y que pueden de alguna manera hacer con ellos lo que quieran. Entonces, este tipo de invasión en el cuerpo del otro y generación de situaciones verdaderamente traumáticas, no siente que puedan tener consecuencia en el otro. Ahora, lamentablemente, los menores de alguna forma naturalizan esta situación hasta que, imagino, no sé si es el contacto con otros. No necesariamente, porque empiezan a producirse síntomas en los menores, es decir, se detectan en la escuela, trastornos de conducta, violencia para con otros,
rendimiento escolar disminuido, enfermedades que son más frecuentes que en otras ocasiones. En fin, hay un montón de indicadores indirectos de que los chicos padecen abuso. Entonces, un elemento de resguardo es la escuela, la percepción de la escuela de estas situaciones. Los chicos no naturalizan porque lo que ocurre... Porque es lo que conocen, digo yo, ¿no? Porque Hasta que... ustedes imaginen, ¿qué es una situación traumática? Una situación traumática es cuando uno no tiene capacidad de ponerle palabra a lo que está pasando. Claro. Entonces, un chico empieza a tener sensaciones con el cuerpo, en el caso del abuso, que no le puede poner nombre. Y esto es lo que verdaderamente se transforma en traumático. Entonces, esto que no puede ponerse nombre queda reverberando permanentemente en el psiquismo de la persona. Santiago, ¿qué significaría ver a tu padre detenido? Sí. ¿Qué significaría para vos, para el resto de la familia? Significaría finalmente que la justicia cumplió con su trabajo, como un cirujano cumple con el trabajo de sacar una vesícula, porque es lo que tiene que hacer. La justicia es lo que tiene que hacer, es detener y meter en la cárcel a un tipo que de estas características, que abusó, que golpeó, que hizo todo lo que hizo, o sea, significaría algo importante. Pero nosotros, va más allá de que esté en la cárcel o no. Nosotros lo que queremos decir y lo que queremos, lo que reclamamos es poder vivir en paz. O sea, no quiero cruzármelo. Por mí que se vaya, no sé, a Bora Bora, a las Filipinas, y se queda a vivir ahí en la isla y no joda más. Nosotros queremos tener acá una vida tranquila y normal. El lunes yo tengo el cumpleaños de un amigo que va a hacer una reunión en la casa. Y mi amigo vive justo en diagonal a su casa. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que estás contando, Santiago, yo no le tengo miedo, pero... La verdad que, perdona que te interrumpa, pinta a la Argentina, no pinta muchas de las cosas que no entendemos y que la verdad va a costar mucho tiempo, nos va a demandar mucho tiempo empezar a cambiarlas, ¿no? Porque si una jueza te dice extrajudicialmente lo que te dijo, si a pocos metros donde estás vos está viviendo tu padre... Sí. Digo, a vos te alcanzaría con que esté lejos, pero es un riesgo para todo el entorno, ¿no? Para las personas que traten con él. Es decir, qué difícil se hace Obvio, todo. él es médico y atiende gente. Claro, es una locura. Pero No es que está acá encerrado, no estuvo detenido nunca y creo que estuvo detenido 5 días una vez, salió al toque, pero en cárcel no estuvo nunca y él atiende gente. Atenderá chicos, atiende grandes, trata con gente y hasta he recibido mensajes que maltrató pacientes, no es que, o sea, es un tipo peligroso. Ahí hay un psiquiatra, un doctor, que hubo pericias psiquiátricas que le realizaron a mi papá y salió positivo que es un psicópata y es un psicópata peligroso. Qué locura. Ahora, tratemos de entender por qué este tipo no está preso. A ver, ¿qué es lo que faltó? Faltó... Aquí, Paula... ¿Trataron pruebas? ¿No tocó el juez indicado? Como digo, primero se praxis. pasó, Paula, de una situación en la que la justicia no escuchaba nada a poder lograr hacer un juicio oral, probar absolutamente todo y condenarlo. De lo que fue el caso Grassi para acá, en la provincia de Buenos Aires, se empezó, a raíz de los beneficios que él recibía, se modificó la jurisprudencia. Entonces se empezó a exigir que para meterlo preso, al violador o al abusador, tenía que atravesar todas las instancias. Muchas veces anteriormente el propio Tribunal Oral hacía detener. Luego, si no, era con el Tribunal de Casación Provincial. Acá hubo que atravesar todas las instancias, pero ocurre que esto ahora ya acaba de ocurrir. Se agotaron las instancias. Entonces es muy interesante lo que dice Santi. Es mejor que lo que yo pueda plantear hablando de artículos. Él está diciendo que hagan lo que tienen que hacer. Con la sentencia firme, como ocurrió a estas horas, no puede estar un minuto más esta persona molestando a sus víctimas, que no puede ir ni a un cumpleaños. Aparte, la injuria más importante de una persona abusada es la posición pasiva que tiene frente al hecho. Y no puede reaccionar. Entonces, la reacción es la posibilidad de alguna manera de ir elaborando y empezando a atemperar el sufrimiento que tiene. En el caso de él, sufrió esto pasivamente y la justicia con su lentitud sigue de alguna manera
poniéndole en una posición pasiva donde él reclama y no pasa nada. Terrible. Santi, ¿cómo repercutió en tu vida todo esto que te pasó? ¿Y cómo hiciste, de qué te agarraste para poder salir adelante? Bueno, no, la verdad, en mi caso, vieron que cada persona es un mundo, cada cuerpo es distinto, nada es igual, ninguno es igual a otro. En mi caso repercutió somáticamente en cuanto sufrí una gastritis casi crónica. Siempre que iba a su casa él me obligaba a comer, yo por ahí no tenía hambre y volvía siempre con dolor de panza. Hubo un periodo que fueron fácil 6 años, vomitaba todas las mañanas. O sea, en cuanto a repercusión orgánica, yo lo expresé por el lado del sistema digestivo. Y después, en cuanto a las relaciones interpersonales, me costaron mucho y por ahí hasta me siguen costando. Tengo, nada, 1000 inseguridades, diversos aspectos que el doctor que está ahí con ustedes seguramente sabe y va a explicar mucho más que yo. Pero sí, obviamente deja secuelas. Y no fue solo a mí, o sea, yo en este caso y frente a la cámara quiero decir que soy la voz de mis hermanos también, no soy yo solo. Acá los que sufrimos somos 4, principalmente también y en gran parte y gran medida mis 2 hermanos, Martín y Catalina, que por eso yo quiero también tomar la voz por ellos, que son menores, 16 y 17 años tienen respectivamente, que... Nada, o sea, la causa judicial activa, la sentencia que se le da a él fue por el abuso que realizó sobre ellos 2. De mí abusó, pero no hay una causa sobre eso. Me ofrecieron abrirla, pero como hablamos recién, la justicia es tan lenta que dije, voy a perder más de lo que voy a ganar, prefiero disfrutar tiempo con mi familia y enfocar mi cabeza en lo que es mi carrera, que me estoy por recibir, y nada, o sea, prefiero eso. Sí, hablamos de la justicia como un ente inaccesible, ¿no? Pero, digo, en este caso tiene nombres y apellidos porque ha atravesado distintas instancias, ¿no? Fueron muchos representantes de la justicia los que han tenido el expediente en sus manos, así que espero que alguno esté escuchando y haga un mea culpa, ¿no? Cuando Santi cuenta todo lo que ha vivido a lo largo de su vida y lo que sigue viviendo. Les agradecemos muchísimo y admiramos su valentía. El mensaje que quería dejar finalmente es que, a ver, yo particularmente no quiero estar acá, no quiero estar enfrente de una cámara contando esto, no quería tuitear eso, no, pero las circunstancias te llevan a un punto de inflexión que decidís hacerlo, porque para mí esto no es grato. Cada vez que me llaman o me piden de hablar, tener que contar cada vez esta situación. Porque acá los condenados somos nosotros, son mis hermanos, soy yo y es mi mamá. Los condenados somos nosotros, no es él. Así que no, o sea, esto se hace porque lo creí como una última instancia. No es grato para nosotros. Santi, muchísimas gracias también, a Fernanda y a Mercedes del Móvil. Muchas gracias. Gracias a ustedes.